Muy buenos días. Constituye para mí un honor presentar al siguiente conferencista en la iniciación de nuestro Congreso Colombiano Virtual de Pediatría. Es el doctor Jorge Cuartas, estudiante en Desarrollo Humano e investigador doctoral de la Universidad de Harvard, Fellow de Ciencia e Innovación del Centro de Desarrollo Infantil de la misma universidad, quien tiene además una maestría en Desarrollo Humano y Psicología de la Universidad de Harvard y una maestría en Economía de la Universidad de los Andes. Una de las áreas de interés del trabajo académico e investigativo del doctor Cuartas ha sido el análisis muy profundo alrededor del castigo infantil y lo que representa como problemática. Ello lo ha llevado a una serie de investigaciones propias realizadas en nuestro medio y en el exterior que han dado lugar a publicaciones en revistas altamente reconocidas de tipo internacional. El doctor Cuartas nos va a presentar su conferencia titulada Castigo físico y desarrollo infantil, situación actual y retos a futuro. Bienvenido, doctor Cuartas. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contento de poder acompañarlos para hablar de un tema que a mi forma de ver es fundamental para construir una mejor sociedad, para construir la paz en Colombia y de forma inmediata además para garantizar el pleno desarrollo y bienestar de los niños y niñas en el país. Tengo una presentación que me gustaría hacer el día de hoy llamada Castigo físico y desarrollo infantil, situación actual y retos a futuro. Comencemos entonces por pensar en qué es el castigo físico, ¿cierto? Si consideramos la definición que da Naciones Unidas en la Convención de los Derechos del Niño, tenemos que el castigo físico es cualquier castigo donde se utiliza la fuerza para generar algún grado de dolor o malestar. En esta definición vemos que no hay un umbral, no hay un punto de corte donde consideremos si esto es castigo físico o no. Lo que vemos es que es cualquier uso de la fuerza donde se genera cualquier grado de dolor o malestar, ¿cierto? Por pequeño que sea. Por otra parte, tenemos que usualmente definimos el maltrato como algo en lo que se genera una lesión o daño físico o psicológico con el resultado de golpear, patear, quemar o en general también utilizar la fuerza en contra del niño o la niña. Y algo que es muy importante de esta definición de maltrato, y quiero que nos enfoquemos mucho, es que el cuidador, el papá, la mamá, el adulto que ejerció este maltrato, bien pudo no tener la intención de lastimar al niño o la niña, bien pudo ser que esta lesión ocurriera sin la intención de que ocurriera la lesión, pero lo importante es que al final del día uno usa la fuerza donde ocurrió una lesión. Y esto nos empieza a mostrar, de cierta forma, que el castigo físico muy fácilmente puede convertirse en lo que pensamos usualmente como maltrato, ¿cierto? Muy fácilmente la palmada, el golpe con un objeto fácilmente puede dejar una lesión visible. Y lo que es más importante aún, y es lo que quiero discutir en un segundo también, es que sabemos que el castigo físico genera siempre unas heridas emocionales, ¿cierto? Puede fácilmente dejar unas heridas psicológicas, emocionales, cognitivas, por lo cual de inmediato estamos hablando que el castigo físico es una forma de maltrato, si consideramos estas definiciones. Y esto es aún más evidente cuando vemos lo que ha dicho también Naciones Unidas, por ejemplo, la Organización Mundial para la Salud, donde hay una declaración muy enfática diciendo que el castigo físico es una forma de maltrato, es una forma de violencia contra los niños, y la única diferencia entre lo que llamamos castigo físico y maltrato es en la intensidad de esa violencia, ¿cierto? Podemos tener esta línea que ustedes ven acá abajo, donde tenemos que el castigo físico es algo que es socialmente más aceptable, el maltrato es algo que aceptamos menos como sociedad, pero ambas hacen parte de este mismo continuo de violencia, por lo cual ambas son formas de violencia y tenemos que verlas de esa manera. ¿Qué consecuencias tiene el castigo físico? Desde muchos años atrás, muchas teorías desde la psicología, el desarrollo, desde la educación, desde la pediatría,
han predicho que el castigo físico puede asociarse con consecuencias negativas. Por ejemplo, teorías como la teoría del aprendizaje social, del procesamiento de la información social o la teoría del apego, predicen que el castigo físico puede interferir con el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños y niñas de diferentes formas. Por ejemplo, la más directa es que los niños, al ver este uso de la violencia, del castigo físico, aprenden, ¿cierto? Porque los niños aprenden observando, aprenden de lo que modelamos los adultos. Entonces, si ven violencia, van a tender a replicar esa violencia con otros niños, con sus propios cuidadores, y a futuro van a terminar interiorizando que la idea de que la violencia es adecuada y van a repetir su uso en el futuro. Otras teorías como la teoría del apego dicen también que el uso del castigo físico y de esta forma de violencia puede empezar a erosionar la relación, el lazo de apego entre los niños y los cuidadores. Y esto puede generar en el mediano y largo plazo unas afectaciones emocionales y en salud mental que pueden comprometer las trayectorias de desarrollo en el largo plazo. Más recientemente tenemos otras teorías y con esto concluyo para pasar a hablar de lo que tenemos de evidencia empírica sobre las consecuencias. Pero una última teoría que quiero mencionar más recientemente es la que viene del neurodesarrollo y la epigenética. Son teorías relativamente recientes, de unos 20, 30 años, y lo que nos dice básicamente es que el desarrollo infantil, y eso es algo que sabemos ya por muchísima evidencia científica reciente, no depende solamente de los genes, ¿cierto? Esta idea antigua de que la genética determinaba quiénes somos y cómo nos desarrollamos, pues ya está mandada a recoger. Hoy en día sabemos que el desarrollo depende de una interacción muy compleja, recíproca, entre los genes y sobre todo las experiencias, ¿cierto? Las cosas que vivimos cuando somos pequeños, las interacciones que tenemos con el ambiente, con los adultos, con otros niños. Sabemos que todas esas experiencias, positivas o negativas, van a ejercer una influencia muy importante en nuestro desarrollo. Y en particular, sabemos que la exposición a diferentes adversidades, como por ejemplo la violencia o como por ejemplo el castigo físico, que ya sabemos que es una forma de violencia, puede afectar el desarrollo infantil con consecuencias que perduran a lo largo de la vida. En particular, sabemos que esa exposición a adversidad genera algo que llamamos estrés tóxico, ¿cierto? Que es un nivel de estrés, un grado de estrés, una respuesta fisiológica tan fuerte que puede empezar a comprometer el desarrollo neuronal, puede empezar a, digamos que erosionar un poco el desarrollo de conexiones neuronales, de sinapsis. Entonces tenemos que si bien un grado de estrés es adaptativo, es positivo, todos tenemos que vivir estrés, por ejemplo, cuando hacemos una presentación en público, por ejemplo, cuando tenemos un examen, por ejemplo, cuando se nos daña un juguete, cuando somos pequeños. Si bien ese estrés está bien y es positivo para nuestra supervivencia, para nuestro bienestar, cuando ese estrés ocurre de forma permanente, continua, frecuente, cuando es ejercido por nuestros cuidadores principales, tenemos el estrés tóxico. Y eso es justamente lo que pasa en el caso del castigo físico, donde el cuidador principal de los niños muchas veces es quien ejerce esa violencia. Y ese estrés tóxico, como les mencionaba, puede generar unas consecuencias muy importantes en el desarrollo cerebral de los niños. Ya cuando miramos los estudios y la evidencia empírica como tal, tenemos unas conclusiones muy claras de las consecuencias del castigo físico. En primer lugar, tenemos algunos metaanálisis, que esos son revisiones sistemáticas de la literatura, ¿cierto? Revisiones de 50 años de estudios científicos que nos muestran que a nivel internacional, en particular, esta evidencia es principalmente de Estados Unidos, pero hay estudios también de otros países, muestra muy claramente que la literatura indica que el castigo físico se asocia con un mayor riesgo de una cantidad de problemas de desarrollo en los niños y niñas. Por ejemplo, más problemas que llamamos externalizantes, como agresividad o comportamientos antisociales. También más problemas de salud mental como depresión y ansiedad, no solo en la primera infancia, sino también en la adolescencia y adultez. También un menor desarrollo cognitivo, menor desarrollo social y emocional. También en la adolescencia y adultez, abuso de sustancias. Y por último, lo que resulta bastante contradictorio, digámoslo así, es que se asocia también con una menor internalización moral, es decir, los niños aprenden menos por qué razón unas cosas están bien o mal, y también con peor comportamiento en el corto plazo, incluso mostrando que el castigo físico no genera las consecuencias que los cuidadores muchas veces esperan con su uso, que es generar mejor comportamiento, autorregulación, sino todo lo contrario, generan todo lo contrario y generan en particular más agresión, más malos comportamientos, más desobediencia.
mostrando de esta forma que el castigo físico no solamente genera consecuencias contrarias a las deseadas, sino incluso genera consecuencias que pueden ser muy negativas para el desarrollo de los niños y niñas. Una pregunta que resta entonces al ver esta evidencia es si todo eso también aplica para Colombia, o si de pronto por alguna razón en Colombia somos diferentes y las consecuencias de castigo físico son diferentes. Por esa razón decidimos adelantar diferentes estudios con niños y niñas en Colombia para ver qué ocurría en nuestro país. Un primer estudio que realizamos fue un estudio longitudinal, es decir, un estudio donde cogimos una muestra de más de 5.000 niños y niñas en 95 municipios del país, los pueden ver ahí en el mapa en color negro, y lo seguimos en el tiempo, ¿cierto? Por eso es un estudio longitudinal, porque seguimos a estos niños cuando eran pequeños, luego cuando fueron creciendo, para de esta forma ir monitoreando su desarrollo mediante escalas como la escala Bailey y como la escala de fortalezas y dificultades, que son escalas de desarrollo validadas, muy bien establecidas en la literatura y que nos permiten mirar temas como el desarrollo cognitivo, social, emocional, y también comportamientos internalizantes y externalizantes en los niños y niñas. Y lo que encontramos en estas investigaciones, donde utilizamos métodos estadísticos avanzados para intentar de esta forma identificar un efecto causal, no solamente unas correlaciones, sino poder establecer realmente que el castigo físico tenía un efecto causal, encontramos que en promedio los niños expuestos al castigo físico tuvieron en el periodo de seguimiento del estudio un menor desarrollo cognitivo, un desarrollo cognitivo más lento, también menores niveles de prosocialidad, ¿cierto? Menos comportamientos prosociales, mayores problemas emocionales también, en particular relacionados con depresión y ansiedad, y por último, mayores problemas relacionados con agresividad y comportamientos antisociales. Como ustedes pueden ver en estos resultados, tenemos básicamente lo mismo que encontraron estos metaanálisis en más de 50 años de estudios siendo replicado en Colombia y mostrando de forma categórica que el castigo físico puede efectivamente interferir con el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños. Una última cosa que quiero mencionar en cuanto a consecuencias es que si bien sabemos ahora que el castigo físico y el maltrato son dos formas de violencia que están en un continuo de violencia y solo se diferencian por su severidad, digámoslo así. Algo que es claro en la evidencia también es que el castigo físico leve o que es socialmente normativo fácilmente puede llevar a formas más severas de violencia. En esta imagen que ustedes ven aquí, tenemos una asociación, una correlación entre la prevalencia del castigo físico en el eje X y en el eje Y, los casos de maltrato reportados en medicina legal a nivel departamental en Colombia. Y lo que vemos es de forma muy clara, contundente, que donde en los departamentos en donde hay más castigo físico, también hay más casos de maltrato reportados a medicina legal. Y esto se asocia muy rápidamente con lo que ha mostrado también la evidencia internacional de cómo muy fácilmente el castigo físico empieza a escalar, se vuelve más severo y se termina convirtiendo en maltrato, que ya no deja solamente esas heridas emocionales, sino también deja trauma y deja heridas físicas considerables en los niños y niñas. Una vez conocemos las consecuencias del castigo físico, una pregunta natural es ¿qué tan prevalente, qué tan común es el castigo físico en Colombia? Un primer estudio que realizamos para responder a esta pregunta, analizando la prevalencia del castigo físico en diferentes países de rentas bajas y medias en el mundo, fue que en Colombia, en el 2013, aproximadamente 60% de niños de 2 y 4 años estaban expuestos a palmadas, golpes con objetos y otras formas de castigo físico. Y en particular, si ustedes ven en este mapa, donde un color más oscuro indica una mayor prevalencia y un color más claro una menor prevalencia, resalta inmediatamente que Colombia tiene una mayor prevalencia del castigo físico que otros países de la región como Ecuador, como Perú, como Brasil, como Argentina, Uruguay, Bolivia, lo cual resulta bastante alarmante. Cuando hacemos un zoom a la prevalencia del castigo físico en el país, cuando le ponemos una lupa para mirar la variabilidad de esta prevalencia al interior del país, encontramos con datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud que tienen representatividad nacional y representatividad también a nivel departamental, que aproximadamente 1.7 millones de niños y niñas menores de 5 años, o aproximadamente el 40% de 0 a 5 años,
sufren castigos físicos, ¿cierto? Esto es una cifra extremadamente alta, sobre todo considerando que son niños menores de 5 años, son niños muy, muy pequeños. Vemos que esta prevalencia varía al interior del país. Hay una mayor prevalencia, lamentablemente, en el Pacífico, por ejemplo, de golpes con objetos, a pesar de que en el interior hay una mayor prevalencia, por ejemplo, de las palmadas. Pero lo cierto es que en todo el país es bastante prevalente el castigo físico. No hay ningún departamento donde no exista castigo físico, por ejemplo. Y lo que vemos también es que hay bastante variabilidad de acuerdo a algunas características geográficas y también de los niños y de los hogares. Por ejemplo, en la mayoría de departamentos vemos que el castigo físico es más común en zonas rurales que en zonas urbanas, a pesar de que en zonas urbanas también es bastante prevalente. Vemos también que es más prevalente en contra de niños de 2, 3 y 4 años que contra niños de 0 y 1 año. Sin embargo, algo que es muy importante notar acá es incluso niños de menos de 1 año, ya en todos los departamentos del país, por lo menos a 10% de niños menores de 1 año ya les pegan, menores de 1 año. Estamos hablando básicamente de bebés, ¿cierto? Y que no han desarrollado ni siquiera el lenguaje y ya les están golpeando. Y por último, tenemos también que en hogares considerados como pobres, de acuerdo al índice de pobreza multidimensional, es un poco más común el castigo físico también. Y vamos a ver que todo esto se puede explicar por algunos temas relacionados con las dificultades que se viven en contextos adversos, y de algo que voy a hablar en un momento. Por último, y para terminar esta sección de prevalencia, de pronto con un mensaje que yo creo que es esperanzador y que nos muestra que hay campo de acción donde podemos generar un impacto y un cambio importante. Es que cuando hacemos un seguimiento a la prevalencia del castigo físico en los años 2005, 2010 y 2015, se ve una reducción muy importante en la prevalencia de diferentes formas de castigo físico, tanto a nivel nacional como en diferentes regiones del país. Vemos que en toda la región del país el castigo físico ha ido reduciéndose en los últimos años, lo cual es un movimiento, llamémoslo así, una tendencia que no es exclusiva de Colombia, vemos esto alrededor del mundo, donde las prácticas afortunadamente están cambiando, estamos dejando atrás estos métodos violentos de crianza para empezar a utilizar lo que llamamos la disciplina, ¿cierto? Ya dejar atrás el castigo, la violencia, y empezar a usar la disciplina, que es al final del día lo que queremos utilizar, ¿cierto? Utilizar la disciplina para poder corregir comportamientos indeseados, para enseñar comportamientos positivos, educar, y de esta forma también apoyar el desarrollo social, emocional y autorregulación de los niños y las niñas. Con esto quiero pasar a un cuarto punto para pensar muy rápidamente qué factores de riesgo tenemos para el uso del castigo físico, para entender un poco estas prevalencias que estábamos viendo y para también pasar a pensar en pasos a seguir y en implicaciones y en las cosas que podemos hacer desde nuestros campos de acción para trabajar por el fin del castigo físico. Para entender esos factores de riesgo también adelantamos algunos estudios en Colombia, muchos de esos con muestras también nacionales, con representatividad de todo el país. Y lo que empezamos a ver es que hay factores como la depresión del cuidador, del papá o la mamá, otros factores como la propia exposición de los padres al castigo físico cuando eran pequeños, una historia de trauma, por ejemplo, cuando los padres fueron víctimas de violencias también mucho más severas, también la violencia contextual, por ejemplo, la ocurrencia de homicidios en los barrios, la presencia de grupos armados como guerrillas o paramilitares en las comunidades de las familias, también una mayor justificación a la violencia doméstica, unas creencias que justifican la violencia doméstica, la pobreza extrema y también normas sociales inadecuadas. Vemos que todas estas variables se asociaron con una mayor prevalencia, una mayor probabilidad de utilizar el castigo físico, ¿cierto? Tenemos entonces acá cosas como, por ejemplo, lo que llamamos la transmisión intergeneracional de trauma o de prácticas parentales también, donde los padres que fueron expuestos al castigo físico o a eventos traumáticos aún más severos son más propensos a utilizar el castigo físico. Esto no nos está diciendo que todos esos padres usan el castigo físico, solo nos están diciendo que hay mayor riesgo de que usen el castigo físico, lo cual muestra que hay unas poblaciones con las cuales tenemos que trabajar de forma muy importante, pero también nos muestra que hay una esperanza muy grande, ¿cierto? Esto no es algo determinístico, esto no es algo que no hay nada que hacer para cambiarlo. De hecho, hay muchas cosas que uno puede aquí entrar a hacer para cambiar esas prácticas. Son prácticas que son maleables. Las prácticas parentales, como todos sabemos,
se aprenden también en el camino. No hay ningún padre o madre que venga con todo aprendido, sino lo aprendemos, por ejemplo, de expertos de confianza, como lo son los pediatras. Lo aprendemos también de nuestros padres, de otros padres y madres. Y todo eso se explica también, y estos factores que identificamos en particular se explican también por algo que hemos encontrado también en la ciencia en los últimos años, y es que los factores cognitivos, ¿cierto? Unas cosas que llamamos recursos cognitivos, como por ejemplo los conocimientos que tenemos de crianza, de desarrollo infantil, de prácticas de disciplina, también las creencias que tenemos sobre si la disciplina o el castigo son lo mismo o no, de si el castigo físico es violencia o no, y también las atribuciones que hacemos. Por ejemplo, si un niño tiene un comportamiento difícil, si está llorando mucho, si se lo atribuimos a que el niño me quiere molestar, me quiere hacer una rabieta, o si lo atribuimos de pronto a que el niño tiene una necesidad que deberíamos intentar atender, todo eso, todos esos factores cognitivos van a afectar las prácticas que tengamos eventualmente con los niños y niñas. Al igual que factores emocionales, por ejemplo, la autorregulación que tengamos, ¿cierto? Qué tan explosivos o no somos frente a diferentes comportamientos difíciles o diferentes retos. También qué tan bien manejamos el estrés o no. Y también las habilidades interpersonales. Sabemos que todos esos factores, tanto cognitivos como emocionales, son los principales determinantes de las prácticas parentales, y en particular los principales determinantes de que ocurra o no el castigo físico, ¿cierto? Esto también inmediatamente nos muestra, por ejemplo, por qué razón hogares en situación de pobreza extrema tienen una mayor prevalencia del castigo físico. Tenemos que el vivir en pobreza extrema, y también hay muchísima evidencia científica de esto, puede incrementar de forma muy rápida los niveles de depresión, de ansiedad, de afectaciones emocionales y mentales. También puede afectar, por ejemplo, la autorregulación. Si estamos pensando qué vamos a tener para comer el día de mañana, muy difícilmente vamos a tener el espacio mental, ¿cierto? Lo que llaman en algunos campos de la psicología el ancho de banda en la cabeza, para poder pensar en otras cosas y regularnos cuando hay un comportamiento muy difícil de los niños, ¿cierto? Básicamente se nos erosiona, se nos van consumiendo los recursos mentales. También eso explica por qué cuando estamos expuestos a adversidades como el conflicto armado o violencia muy severa, también hay una mayor probabilidad del castigo físico. Es básicamente porque esos recursos mentales no son ilimitados, ¿cierto? Así como nuestra atención no es ilimitada, solo le podemos poner atención a una cosa o a dos máximo, pero más allá de eso no podemos prestarle a más cosas atención. Entonces tenemos que estos factores cognitivos y emocionales son clave, y algo que es muy positivo es que son factores que son maleables también. Los podemos trabajar, los podemos moldear y podemos mejorarlos para de esta forma prevenir el uso del castigo físico. Con esto quiero pasar ya a concluir con 2 o 3 diapositivas sobre lo que yo veo son las implicaciones y pasos a seguir en cuanto a este tema en Colombia, y también pensando esto a nivel global, pero principalmente en Colombia. Lo primero que es muy importante es que a la fecha 62 países en el mundo han prohibido de forma completa en su legislación el castigo físico. Y Colombia acaba de aprobar la prohibición del castigo físico en el último debate que hubo en el Senado. Esto es una excelente noticia para el país, porque esta prohibición no busca perseguir a los papás, no busca ponerles multas, no busca poner penalizaciones adicionales. Por el contrario, lo que busca es intentar brindar más apoyos, conseguir más recursos para apoyar a los papás, mamás y demás cuidadores que se encargan de los niños y niñas. La idea principal de esa prohibición es mandar claramente el mensaje que ninguna forma de violencia contra los niños y niñas es admisible. Como país no aceptamos ninguna forma de violencia. Y por esa razón es totalmente evidente que esa prohibición no va a acabar el problema del castigo físico. Por lo que veíamos anteriormente, el problema del castigo físico viene también acompañado de un problema relacionado con normas sociales, con creencias que se han transmitido de generación en generación. Pero esta prohibición sí nos puede ayudar nuevamente a arrancar un trabajo pedagógico, un trabajo muy importante a nivel nacional, en el cual, a mi forma de ver, los pediatras juegan un rol esencial. Los pediatras son los que más van a jugar un rol fundamental en este caso, y por eso es que me emociona también tanto poder presentarles esta evidencia que he venido discutiendo el día de hoy. Considerando todo esto, múltiples organizaciones, tanto en Colombia como a nivel internacional, han reconocido el castigo físico como una forma de violencia
y han recomendado de forma muy enfática la erradicación total del castigo físico. Por mencionar algunos ejemplos, el ICBF ha sido muy enfático en esto. A nivel más internacional, digamos, instituciones de mucho prestigio también internacional, como la Academia Americana de Pediatría, ha mandado muchísimos comunicados relacionados a este tema. Y a nivel ya mucho más global y de política, tenemos también que incluso los objetivos de desarrollo sostenible, pues que son fundamentales, que todos los países del mundo han adoptado, de forma muy enfática, pide la erradicación del castigo físico en la meta 16.2, donde el indicador de progreso de ese objetivo es la proporción de niños expuestos al castigo físico, y la meta es que esa, digamos, esa proporción sea cero, eventualmente, en el 2030. Y tenemos también la Convención de Derechos de los Niños, por supuesto. Con todo esto, quiero concluir entonces con algunas ideas muy rápidas sobre cosas que creo, estrategias que creo tenemos que empezar a utilizar para promover una disciplina efectiva y sin violencia. Nuevamente quiero repetir el mensaje de acá clave, y es que el castigo físico, primero, no es efectivo, no sirve para lo que queremos que sirva, no sirve para generar autorregulación, no sirve para cambiar comportamientos, no sirve para generar internalización moral y que los niños aprendan qué es bueno y qué es malo, sino todo lo contrario, genera una cantidad de problemáticas. Entonces tenemos que empezar a trabajar por eso, por un sistema de disciplina que sea efectiva y, más importante aún, que no utilice la violencia, ¿cierto? Sobre todo en un país como Colombia, donde hemos trabajado tanto por construir la paz, por erradicar la violencia. Tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, muy concienzudo, digamos, por erradicar la violencia desde el hogar, desde que los niños son pequeños, están empezando a aprender y a desarrollarse. ¿Qué estrategias propongo yo entonces que desde la pediatría podemos empezar a pensar de forma muy clara? La primera estrategia es, y la más evidente y la más inmediata, es entregar información clara sobre desarrollo infantil y prácticas parentales efectivas. Eso es un trabajo que ya los pediatras realizan de forma muy importante, muy efectiva, y que tiene que seguir potenciándose, y tenemos que seguir buscando más formas de entregar dicha información. Como veíamos ahorita en los factores de riesgo, un factor de riesgo para el uso del castigo físico es no conocer nada sobre el desarrollo infantil. Por ejemplo, creer que el llanto a los 6 meses es porque el niño o la niña está pensando que me quiere molestar, está pensando que me quiere manipular. Pero si entendiéramos, por ejemplo, que en esta etapa del desarrollo el llanto es algo totalmente normal, es la forma en la que el niño o la niña de 6 meses se comunica e intenta mostrarme, por ejemplo, que tiene hambre, que necesita un cambio de pañal, que tiene alguna incomodidad, un dolor. Solo tener ese conocimiento ya me va a llevar a una reacción muy diferente. Ya no voy a estar molesto porque el niño o la niña me quiere molestar, sino voy a pensar cómo poder trabajar para suplir esa necesidad o ese dolor o lo que está pasando con el niño o la niña en ese momento. Por lo cual, entregar esta información sobre desarrollo infantil y sobre qué esperar, sobre qué cosas son normativas en diferentes etapas del desarrollo, es fundamental. Y saben que los pediatras son los aliados número uno para poder realizar ese trabajo, sobre todo por la confianza tan grande que tienen los cuidadores, papás, mamás, abuelos, etcétera, en los pediatras. Tenemos también que entregar esta información sobre prácticas parentales efectivas. Y dentro de eso, aconsejar explícitamente el no utilizar el castigo físico, ¿cierto? Contarles a los padres, madres, cuidadores sobre la inefectividad del castigo físico y sobre las posibles consecuencias negativas que tiene a largo plazo. Y para explicar esas consecuencias, podemos usar incluso algunos ejemplos como el que les acabo de contar del cigarrillo, para que las personas entiendan que esto no implica que si a ellos les pegaron, ellos tienen un problema, porque muchas veces generamos eso, ¿cierto? Que las personas se pongan un poco a la defensiva. Y es lo que no queremos. Queremos explicar esto de forma clara y efectiva para generar cambios de comportamiento. Podemos también empezar a proveer materiales educativos, como resúmenes de evidencia científica u otros materiales confiables en Internet u otros medios que los padres, madres y cuidadores puedan consultar cuando tengan dudas sobre diferentes prácticas, sobre actividades que puedan realizar con los niños, sobre diferentes métodos de disciplina, por ejemplo. Y por último, tenemos que estar siempre dispuestos y listos para conectar a los cuidadores con otros recursos o servicios en caso de ser necesario. Y con esto me refiero no solo a recursos o servicios que entreguen información o evidencia científica o temas de prácticas de crianza, sino incluso recursos o servicios de apoyo psicosocial, de apoyo emocional.
considerando en particular la situación actual que vivimos con la pandemia, que sabemos ha generado unas afectaciones emocionales muy profundas, que también lamentablemente vemos están conduciendo a mayores niveles de violencia al interior de los hogares. Y es justamente aquí donde ese trabajo, tanto con lo que llamamos los recursos cognitivos como emocionales, es fundamental. Con esto entonces concluyo, no sin antes agradecerles muchísimo nuevamente por la invitación, por su atención. Por favor, no duden en escribirme, ahí pueden encontrar mi página y también mi correo. Me encantaría que podamos seguir conversando sobre este tema. Y nuevamente les agradezco sobre todo por traer este tema tan importante a esta discusión, dada la importancia nuevamente de la erradicación de la violencia en un país como Colombia, no solamente para promover el desarrollo pleno de los niños y niñas, sino también para construir un país en paz, donde el bienestar de todos pueda de esa forma maximizarse. Muchas gracias.